Porfirio Muñoz Ledo. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano. Les rogamos tomar sus asientos para poder dar inicio a este homenaje con motivo del Premio Nacional Benito Juárez que Movimiento Ciudadano entrega cada año como reconocimiento a méritos políticos y sociales que han venido transformando nuestra sociedad. Nos encontramos muy contentos esta mañana aquí en Movimiento Ciudadano de recibir en este homenaje a las compañeras y compañeros, diputadas, diputados, senadores, senadoras. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje con motivo del Premio Nacional Benito Juárez. Es para nosotros motivo de especial celebración justamente el día de hoy, que además Movimiento Ciudadano está cumpliendo un aniversario más. Por eso es que les agradecemos a todas y a todos su presencia esta mañana y de manera muy especial a nuestro homenajeado, el doctor Porfirio Muñoz Ledo. Merecido homenaje que le rendimos a un hombre de Estado, a un hombre de leyes, a un diplomático, a un hombre que ha hecho historia en nuestro país. Y por eso es que hoy tengo la distinción de dirigir esta ceremonia en homenaje a Porfirio Muñoz Ledo y agradecemos, por supuesto, que se encuentren con nosotros quienes están esta mañana. En primer lugar, quiero pedirles recibamos con un fuerte aplauso al senador Dante Delgado Narnauro, coordinador nacional de la Comisión Operativa Nacional. De la misma manera, recibir con un fuerte aplauso al senador, coordinador de los senadores, Clemente Castañeda. A nuestro coordinador de los diputados, el diputado Jorge Álvarez Maínez.
a la senadora, presidenta del Consejo Nacional, senadora Verónica Delgadillo. A la maestra Vania Ávila, secretaria técnica del Consejo Nacional. A los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, Alejandra Puente, Ana Lucía Baudi, Isaac Barrios, Jacobo Cheja, Benjamín Alamillo. Y también al presidente de la Fundación Lázaro Cárdenas, el doctor Alejandro Chanona. Queremos asimismo agradecer a todos nuestros invitadas e invitados, pero de manera particular a Lorena Muñoz Ledo. Muchas gracias. A la doctora Claudia, a Tatiana Alcázar, a Lorena Villavicencio, a Mariana Sáiz, a Eduardo Juchín, a Nayeli Ramírez, a Silvestre Fernández, y por supuesto también agradecer la presencia de Salomón Chertoriski, presidente del Consejo Ciudadano Nacional. Y ahora sí, Movimiento Ciudadano otorga anualmente el Premio Nacional Benito Juárez como reconocimiento a destacados actores de la sociedad que han desarrollado su labor política, social e institucional a favor de México. Aquí les dejamos un video de quienes han recibido en años anteriores este reconocimiento. La medalla al mérito ciudadano Benito Juárez es un reconocimiento a ciudadanas y ciudadanos que han realizado en la que los y las ciudadanas libres participen en el ejercicio del poder político, gocen plenamente de los derechos y libertades fundamentales, así como de seguridad y bienestar. Por eso, como un reconocimiento y estímulo al trabajo ciudadano libre y democrático en beneficio de México, Movimiento Ciudadano entrega la medalla que lleva insigne la figura del presidente Benito Juárez García, emblema del compromiso ciudadano. Desde el año 2006 que se entregó la medalla por primera vez, se ha distinguido año con año a mexicanos y mexicanas e instituciones destacadas en diversos aspectos de la vida nacional. Han recibido la medalla, en el año 2006, Gilberto Rincón Gallardo, notable luchador social que dejó un legado político insustituible. Dr. Rui Pérez Tamayo, eminente médico mexicano especialista en inmunología. Dr. Enrique Flores Cano, notable historiador cuya obra es un baluarte de la historiografía nacional. Dr. Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Gonzalo Martínez Corvalá, gobernador de San Luis Potosí y destacado diplomático. Maestro José Ángel Pescador, eminente pedagogo y exsecretario de Educación Pública. En el año 2007, Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, hoy considerado un mexicano universal. Maestro José Luis Cuevas, famoso artista mexicano de la generación de la ruptura. Dr. José Waldenberg,
politólogo distinguido, hombre clave para la alternancia política de México. Doctor José Luis Soberanes Fernández, destacado jurista mexicano. En el año 2008, Doctor Jesús Cumate Rodríguez, eminente médico pediatra, de vocación humanista. Maestra Elena Poniatowska, destacada escritora y periodista mexicana. Leonardo Nierman, reconocido artista plástico nacional. Miguel Ángel Porrúa, editor mexicano y mexicanista, cuya obra editorial es emblemática para lectores e investigadores de México y el mundo. Maestro Ernesto de la Peña Muñoz, escritor, humanista, lingüista, políglota, académico y erudito mexicano. En el año 2009, Dr. Rubén Argüero Sánchez, eminente cardiólogo, cirujano del primer trasplante de corazón en México. Jorge Carpizo MacGregor, notable jurista mexicano, exrector de la UNAM. Maestro Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, artista plástico mexicano, cuyas esculturas monumentales decoran espacios emblemáticos de todo el país. Juan Ramón de la Fuente, connotado médico psiquiatra, exsecretario de Salud, brillante exrector de la UNAM. En el año 2010, Fundación Gonzalo Río Arronte, con una invaluable contribución a la sociedad en el área de la salud. Recibió la medalla el licenciado Ignacio Morales Lechuga, presidente de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Fundación Teletón, que promueve la atención médica a personas con capacidades diferentes. Recibió la medalla el doctor Fernando Landeros Verdugo, fundador y presidente de Fundación Teletón. En el año 2011, Dr. José Narro Robles, destacado médico neumólogo y rector de la UNAM durante 2 brillantes periodos. En el año 2012, Maestro Sergio Pitol de Menegui, notable escritor, ensayista de gran erudición y profundidad de pensamiento. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, político de gran trayectoria en la lucha democrática de México, fundador del PRD, primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México. En el año 2013, licenciado Jacobo Zabludovsky, destacado periodista mexicano que marcó una época. Universidad de las Américas por 75 años de formación de profesionistas bilingües. Recibió la medalla su rector, licenciado Alejandro Gertz Manero. Licenciado Alejandro Gertz Manero, destacado abogado y político mexicano especializado en seguridad pública. En el año 2014, Cristina Pacheco, reconocida escritora y periodista mexicana de gran trayectoria televisiva e intelectual. Dr. Mauro Loyo, eminente neurocirujano, innovador de técnicas de cirugía de reconocimiento mundial. En el año 2015, Dr. Enrique González Pedrero, destacado político e intelectual mexicano. Investigadora Clara Hussitman Rapoport, economista. Sus grandes aportes hoy benefician a la Ciudad de México. En el año 2016, doctora Guadalupe Rivera Marín, por su trabajo historiográfico, museográfico y como promotora cultural. Licenciado Flores Olea, notable político, intelectual e internacionalista mexicano. Doctor Mauricio Merino, profesor e investigador cuya labor intelectual ha incidido en la cultura de la transparencia. Doctora Lourdes Morales, profesora, investigadora y activista social cuya labor intelectual ha incidido en políticas públicas de inclusión y equidad. X, Justicia para las Mujeres, es una organización feminista de derechos humanos. En plena pandemia, premiamos simbólicamente al personal médico mexicano. La doctora Laurie Ann Jiménez Faibi es la creadora de la iniciativa Salvemos Conciencia, donde se atendió de forma gratuita a pacientes de COVID-19. El doctor Francisco Moreno Sánchez fue el coordinador del programa COVID-19 del Centro Médico ABC. Cada una de las 38 medallas entregadas hasta el día de hoy honran la vitalidad,
la fuerza y sobre todo la entrega y compromiso del movimiento ciudadano activo en el contexto de una democracia participativa que hace un México mejor para todos. En 2021 nos honra entregar nuevamente la medalla Benito Juárez al mérito ciudadano a Porfirio Muñoz Ledo, una de las grandes personalidades políticas de nuestro tiempo. Venga de nuevo ese aplauso para la doctora Clara Hussitman, quien ya fue homenajeada también con este reconocimiento Benito Juárez. El jurado del Premio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudadano 2021 determinó otorgar la presea y el reconocimiento al licenciado Porfirio Muñoz Ledo por su labor sobresaliente en la lucha por la transición democrática y la transformación del país en beneficio de la sociedad mexicana. A continuación, se presenta un video que da cuenta de la fructífera vida pública de nuestro galardonado. Por favor. Hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de una de las grandes personalidades políticas de nuestro tiempo. Nació el 23 de julio de 1933 en la Ciudad de México. Sus padres, Porfirio Muñoz Ledo Castillo y Ana Lazo de la Vega Marín, eran profesores de educación primaria y de educación física. Reconocido por la excelencia de palabra y pensamiento, no siempre tuvo esa elocuencia. De niño era tartamudo. No podía pronunciar la P. Era el cuarto hermano en una familia estricta con el estudio. Su mamá lo puso a leer en voz alta durante un par de años y más tarde a hacer lectura rápida, con lo que alcanzó a leer textos a una velocidad de 200 palabras por minuto. Al mismo tiempo lo ponía a actuar pequeñas piezas teatrales, adaptaciones de libros para niños que interpretaba la familia en casa. Con estas estrategias, Porfirio Muñoz Ledo se enseñó a hablar. Se podría decir que su entrenamiento vocal empezó desde el jardín de niños. También se distinguió como estudiante y contó con una beca de la Secretaría de Educación Pública para concluir su primaria y secundaria en el Instituto México. Con una beca del Centro Universitario México, concluyó su preparatoria justamente en 1950. Estos años de adolescencia y juventud ya era reconocido como orador. Esta foto corresponde al discurso que pronunció en tercero de secundaria. Tenía Porfirio 14 años. Así, con esfuerzo y dedicación, logró premios muy importantes a nivel nacional e internacional como orador. En el Concurso Nacional de Oratoria del Universal, que lo promovió como uno de los mejores oradores de México y Latinoamérica. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó con un promedio general de 9.8. En la universidad fundó la revista Medio Siglo, animada por el doctor Mario de la Cueva, de la que fue secretario del Consejo Editorial. En dicha revista escribieron algunas de las personalidades más brillantes de la llamada generación del medio siglo: Carlos Fuentes, Francisco López Cámara, Jaime García Terrés, Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea, entre otros. Durante la carrera, continuó recopilando preseas en cursos nacionales e internacionales de oratoria. Con una beca del gobierno francés, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de París, donde hizo sus estudios de doctorado bajo la tutela del gran politólogo Maurice Duverger. Se doctoró en la especialidad de Derecho Constitucional y Ciencia Política en 1958. Ya impartía diversos cursos, pero aprovechó su estancia en París para dar cátedra en la Universidad de Toulouse. En más de una ocasión ha dicho Porfirio Muñoz Ledo que la oratoria lo llevó a la academia. Lo hizo maestro y cambió no solo su manera de hablar, sino su manera de estructurar el conocimiento. Dice el maestro que los grandes cursos son para convencer. Por definición, la cátedra es para convencer de una tesis. Él practicó la oratoria en la clase, el ejercicio de pensar, de enseñar a pensar, y años más tarde puso en juego este conocimiento en el servicio diplomático.
Tras estudiar el doctorado y volver a México, continuó impartiendo cursos y se hizo en el servicio público en diversos cargos, tanto en el gobierno como en el Partido Revolucionario Institucional. En 1972 es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social y en 1975 se vuelve presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 1976 es nombrado secretario de Educación Pública. Está por demás decir que en cada uno de estos cargos fundó innumerable cantidad de instituciones trascendentales que llegan a nuestros días, pero nunca renuncia a su vida académica. En 1979 es designado representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1980 se vuelve representante en el Consejo de Seguridad, cuerpo que preside en 2 ocasiones. Ha dicho Muñoz Ledo que su mejor experiencia de oratoria ha sido la Asamblea General de Naciones Unidas, donde participó en debates muy fuertes. A su regreso a México, va a encabezar una corriente dentro del PRI, una corriente que intenta transformar sus mecanismos autoritarios en vías democráticas. Fue una corriente de pensamiento que recogió una crítica contra el PRI, contra el Partido Único. Bajo el liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, este bloque democrático se opuso al dedazo como método de asignación de candidatos de representación popular, empezando por el presidente de la República, que iba a ser Carlos Salinas de Gortari. Fue un movimiento contra el neoliberalismo, contra las enormes debilidades del presidente Miguel de la Madrid. El partido reaccionó con sanciones y represión, pero Porfirio Muñoz Ledo reaccionó con el impulso del Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda con el que contendieron en las elecciones de 1988, un movimiento arropado por millones de mexicanos. El Frente Democrático ganó las elecciones de 1988, pero ocurrió el fraude electoral por medio de la famosa caída del sistema. Este movimiento democrático se adelantó en el tiempo. Meses después ganó el no a Pinochet y al año siguiente cayó el muro de Berlín. Cambió el mundo. Muñoz Ledo y el Frente Democrático se adelantó por meses a lo que luego se llamaría las transiciones democráticas como la española. Tras la fraudulenta derrota, el Frente Democrático Nacional organizó un congreso en Huaxtepec para discutir el siguiente paso. Muñoz Ledo defendió la transición democrática, la llamada ruptura pactada, y se fundó el Partido de la Revolución Democrática. El sexenio de Ernesto Zedillo enfrentó una crisis económica y social profunda. Fue una época de cambios de reformas. En 1993, Porfirio Muñoz Ledo es electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Con ello se vuelve el único mexicano en presidir 2 partidos políticos distintos. Y en 1997, en las elecciones intermedias, es electo diputado federal a la 57 legislatura del Congreso de la Unión. Y es designado coordinador del grupo parlamentario del PRD por los diputados electos de este partido. Será la primera legislatura en la que la oposición será mayoría en el Congreso. Por primera vez en el país se abre paso la alternancia política. Los partidos de oposición, unidos entonces PRD, PAN, PT y Verde, lograron 2 votos más que el PRI. Con esos 2 votos la oposición ganó la presidencia de la Cámara de Diputados. Muñoz Ledo fue nombrado presidente de la mesa directiva de la Cámara y por lo tanto presidente del Congreso de la Unión, cargos que ocupaba por primera vez un diputado de oposición. Un 1 de septiembre de 1997, Porfirio Muñoz Ledo tomó el micrófono en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados y leyó uno de los discursos más emblemáticos de la historia contemporánea. Muñoz Ledo contestó el tercer informe de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Nunca un opositor había respondido el informe del presidente. Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo.
Es muy recordada esas cosas, porque le pregunté la igualdad que tenemos los diputados, en la cara que está poniendo, le dije, cada uno de nosotros vale tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos. En 1997, el país comenzaba a cambiar y fue un momento político histórico. En 1999 constituye la Asociación por la Nueva República para contender como candidato a la presidencia de la República, pero se enfrenta a un viejo rival político, con quien había contendido anteriormente en su campaña para gobernador de Guanajuato. Muñoz Ledo reconoce la trascendencia de la alternancia política y meses antes de las elecciones decide apoyar la coalición política Alianza por el Cambio, que dio el triunfo a Fox. En el nuevo milenio se aboca a lo que ha sido su proyecto más trascendente, la reforma del Estado, con la que ambiciona fundar una nueva República Mexicana, con una nueva constitución que refleje de mejor manera los problemas y necesidades del México contemporáneo. Por estos importantes trabajos, es designado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esta incansable y exitosa labor, en palabras de Muñoz Ledo, dejó planteada la necesidad imperiosa de una nueva constitución para el país. Hoy día, la reforma del Estado sigue siendo una aspiración. Finalmente, lo más importante es impulsar el proyecto de reforma del Estado. Eso está todo el tiempo. Hizo una lista de temas y dividimos en partes, en capítulos: derechos humanos, federalismo, política exterior, lo que sea. Y ellos se fueron enriqueciendo. Invitamos primero unos 40, 50 personalidades, pero se fueron en cada comisión participando. Al final fueron como 80 y tantos. Llegamos a 130 acuerdos. Y me puse a releerlo. Dije, ¿por qué no lo entienden? Aquí está la estructura de una constitución, los términos de una constitución. No sería nada difícil, con todos los esfuerzos políticos y consensos que requieren hacer un constituyente. Hay material para eso. Y en eso sigo luchando, porque sexenios van y sexenios vienen. Al actual 4T, originalmente se va la Cuarta República en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. En el 2006 le hicieron presidente del Consejo Consultivo. Y ahí se dijo 10 y 100 veces: este movimiento va a culminar una nueva constitución. Esa era la Cuarta República del país, que rimaba muy bien, se acomodaba a la idea del presidente Andrés Manuel, la independencia, la reforma, la revolución y la nueva constitución, o como yo le llamaba, la nueva república. Yo lamento que eso no se haya podido llevar a un fin. Entonces ha llegado un momento a todos los mexicanos de fundar una nueva república. El legado político de Porfirio Muñoz Ledo ha sido invaluable en su devenir en el tiempo y lo seguirá siendo en el futuro. Ciudadano ejemplar. El partido Movimiento Ciudadano se honra en entregar la medalla al mérito ciudadano Benito Juárez a este mexicano cuya vocación permanente ha sido el bienestar de la patria y de los mexicanos.
Este es un sentido homenaje que el Movimiento Ciudadano le hace a un hombre de Estado, a un hombre que ha transformado la vida democrática de nuestro país y que ha aportado mucho a nuestra sociedad. En este pequeño video se ha querido hacer una semblanza de todas sus aportaciones que sin duda han hecho historia. Por eso, a continuación, le doy la palabra al senador Dante Delgado Ranauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Muy distinguidos invitados especiales del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, compañeras y compañeros de la Comisión Operativa Nacional, compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, compañeras y compañeros dirigentes de comisiones operativas estatales, compañeras y compañeros senadores de la República, compañeras y compañeros diputados y diputadas al Congreso de la Unión, muy distinguidos dirigentes de Movimiento Ciudadano. Hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de la historia contemporánea de México, de la historia de las transformaciones democráticas del país. Sé que hoy vivimos una época de alternancias, contrapesos y libertades. Es alto el riesgo de olvidar las luchas del pasado y a los hombres y a las mujeres que nos trajeron hasta aquí. Nosotros no olvidamos. Sabemos que aprender del pasado, que reconocer, que ser agradecido con quienes construyeron las victorias del presente es el punto de partida indispensable para construir el futuro de México. Por eso estamos aquí, para homenajear a Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que desde el poder o desde la oposición siempre ha puesto sus ideas, valores y convicciones al servicio de México. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Muñoz Ledo es un intelectual que en todo momento ha sido una voz crítica, independiente y necesaria, un político arrojado, entregado a las causas democráticas y con una perseverancia que raya en la terquedad, aunque siempre abierto al diálogo y siempre dispuesto a construir por el bien del país. No exagero cuando digo que Porfirio Muñoz Ledo es parte de la historia de la transformación democrática de México. Por ello, también, gracias, muchas gracias. Fue parte de la corriente democrática al interior del PRI, de los primeros militantes que decidieron que este país necesitaba dar pasos más grandes hacia la democracia y tuvieron el valor de enfrentar al viejo régimen cuando aún estaba en la cúspide del poder, cuando no se podía disentir ni con el pensamiento. Conceptualizador y una de las cabezas del Frente Democrático Nacional, el primer eslabón de la transición a la democracia en México, al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de la maestra Ifigenia Martínez
y cientos y miles de hombres y mujeres libres que salieron a las calles con la frente en alto, con ideas y con dignidad para cambiar la historia de este país. El primer movimiento social y político que con contundencia sacudió a la vida nacional. También tuvo el valor de ser parte del proyecto que logró la primera alternancia en el país a costa, en ese entonces, de sufrir severos cuestionamientos y ataques por dejar las filas de la izquierda y apoyar un proyecto político diferente. Y sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo nunca renunció a sus convicciones democráticas y sociales, ni a su ideario socialdemócrata y pluralista. En esa etapa se enfocó a impulsar una reforma del Estado porque de poco serviría alternar partidos en el poder y hacer acuerdos cupulares si no se cambiaba el sistema político de fondo y si no se cambiaba la forma que se distribuía y organizaba el poder político en México. Hoy pagamos las consecuencias de que no se haya realizado esa reforma del Estado a la que convocó nuestro hoy homenajeado. Tenemos más concentración del poder, más antifederalismo, más paternalismo, más invasión de poderes y más autocracia. Porfirio Muñoz Ledo, de convicciones firmes, no tardó en convertirse en un severo crítico de la simulación en la que se presentó y cayó el primer gobierno de oposición en México. Posteriormente, formó parte del proyecto de transformación que prometió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fiel a sus ideas, hoy es crítico de los excesos, errores y traiciones de una transformación con visión de pasado que quiere regresar a un hiperpresidencialismo que ya creíamos superado. Defendió la autonomía del INE frente a quienes lo quieren secuestrar para beneficio de un partido y someterlo a la voluntad del presidente. Defendió la voluntad de independencia del Poder Judicial de los que quieren que el poder no tenga contrapesos ni equilibrios. Les recordó a miembros de su propio partido que a quien le deben lealtad es a la Constitución y a las leyes antes que a un gobierno o a un presidente. Y Porfirio Muñoz Ledo lo ha acreditado en la acción. La lealtad que él le tiene es a nuestra patria, es a México. Porfirio Muñoz Ledo no dejó de ser un referente de independencia, inteligencia y oficio en un momento en el que estas virtudes le estorban al régimen. Hemos sido compañeros en diferentes momentos de nuestra vida y también hemos estado en proyectos antagónicos, pero siempre defendiendo las mismas ideas y las convicciones, porque hay quienes nunca vamos a renunciar al propósito fundamental de cambiar al país y ofrecerle una alternativa de futuro a las y los mexicanos. Por ello, hoy estamos contentos, honrados y orgullosos de compartir este momento y este espacio con un hombre de excepción, con un mexicano de excepción, como lo es
Porfirio Muñoz Ledo. Para generar una discusión y sistematizar la agenda socialdemócrata y posicionarla públicamente, Movimiento Ciudadano integró un comité promotor con el mandato de definir objetivos, estrategia, agenda, alcances, actividades, así como las personalidades y organizaciones identificadas con la izquierda democrática en México y el mundo, que sean referentes para el impulso del proyecto El futuro es socialdemócrata. Me place compartirles que de manera especial hemos invitado al doctor Porfirio Muñoz Ledo para que oriente nuestros trabajos en virtud de su amplia experiencia política y de su invaluable vinculación histórica y personal con la socialdemocracia mundial. Por ello, gracias. Muchas gracias. En Movimiento Ciudadano sabemos que México necesita más mujeres y hombres como él, comprometidos con su tiempo, comprometidos con las ideas, comprometidos en acabar con el ruido de la polarización. Lo que México necesita es personas con convicciones y visión de futuro. Por ello, hoy, en Movimiento Ciudadano, estamos honrados de que un parlamentario de excepción, un hombre de ideas progresistas, un estadista sin parangón, un hombre comprometido con su tiempo y un elegante rebelde de la vida pública, reciba la medalla al mérito ciudadano Benito Juárez García. Muñoz Ledo ha sido un honor haber compartido con usted parte de esta historia. Le agradezco y valoro por ser ejemplo de dignidad, ideas, congruencia y por poner su inteligencia, valor e integridad al servicio de la patria, al servicio de México. ¡Viva Porfirio Muñoz Ledo! ¡Viva el polo progresista que él representa! Ahora nuestra dirigencia nacional hará entrega de la medalla y el diploma que acredita el reconocimiento al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. El texto de este reconocimiento dice: Movimiento Ciudadano le otorga el premio al licenciado Porfirio Muñoz Ledo por dedicar su vida a la transformación del país, por ser uno de los arquitectos de la transición democrática, por ser ejemplo de dignidad, ideas, congruencia y poner su inteligencia, valor e integridad al servicio de México.
le vamos a solicitar a nuestro homenajeado Porfirio Muñoz Ledo nos dirija unas palabras. Porfirio, rebelde. Amigas y amigos, no menciono a cada una y cada uno por su nombre, porque el poco tiempo de que dispongo no me fallaría la memoria, lo gastaría en los saludos. Sí quiero agradecer del modo más sincero y más emocionado al nuevo coordinador general del Partido Movimiento Ciudadano, mi antiguo compañero de luchas, Dante Delgado, el haberme dado este honor. Dante ha evocado días de la transición democrática. Anoche mismo, en Guadalajara, comenté el libro del espléndido escritor mexicano Jesús Silva Gerso y llegamos a la conclusión de que la historia de la transición está por escribirse. No hay un solo trabajo que abarque el proceso completo de una manera equilibrada, racional, explicativa. Sin embargo, hay una serie de obras de periodistas, sobre todo, que narraron los sucesos, y de algunos especialistas que permitirían hacer esa historia con relativa serenidad. Yo le había propuesto en algún momento al presidente Dante Delgado, el coordinador, que pudiera hacerse un concurso entre estudiantes de maestría, de doctorado, con un premio razonable para que contribuyeran en textos, digamos, no más de 200 cuartillas, a tejer la historia de la transición. Siempre que se habla de ella, quedan cabos sueltos, porque además cada uno la vivió desde su mirador. Por ejemplo, ¿por qué el movimiento que condujo al Frente Democrático? Fue en verdad una coincidencia. Ifigenia Martínez y yo éramos embajadores, yo el titular y ella la auxiliar para asuntos económicos en Naciones Unidas. ¿Y qué ocurría? Bueno, México tenía una posición contraria a las dictaduras, sobre todo latinoamericanas, pero por una serie de fenómenos políticos de la Asamblea, que sería largo enumerar, México ejercía unas críticas muy fuertes y propuestas que correspondían al papel que ocupó entonces como el líder mayor de los países en vías de desarrollo. Claro, también hay política ahí, no faltaba más, y es política mundial. Entonces trató de mellar la autoridad del país y bueno, empezó a haber discursos de distintos horizontes políticos diciendo que por qué tanta crítica mexicana si México no era una democracia. Ahí empezó el problema, ahí empezó. Sí, perdón, yo voy a hablar de este lado. Como queremos que sí, todo quede registrado. Que todo quede registrado, nos ponemos en un ángulo. Habla angular y no de ambulante. Entonces, ahí empezó la reflexión. Iban estudiantes, jóvenes profesores mexicanos, estudiaban en Harvard, en Washington,
y empezamos a dialogar con ellos. Recuerdo las reuniones que convocaba aquel hombre de excepcional talento que fue Adolfo Aguilar Sincer. Y la juventud, ya no tan joven, eran graduados. Esa generación empezaba ya a pensar, no solo nosotros, en que en México debe haber un cambio democrático. Sí, nuestra generación hizo cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué la generación? Porque Cuauhtémoc Cárdenas y yo acudimos juntos al mismo jardín de niños. El jardín de niños Brígida Alfaro, inaugurado por su padre. Y claro, coincidimos cuando su padre era el presidente de la República. De ahí el regreso a México se vio marcado por una serie de fenómenos que están narrados en el primer libro de la saga que termina con el poder de la República, se llama Compromisos. Ahí están todos los textos. Me invita a la Academia de Derechos Humanos a dar un discurso. Bueno, y yo ya no puedo ocultar lo que pienso. Y digo exactamente, en otras palabras, el sentimiento que entonces me embargaba, que me da mucha pena que México esté perdiendo audiencia y autoridad en las Naciones Unidas, porque México no es una democracia. Primer miembro del partido gobernante que lo dice. Después, el famoso IEPES, Instituto de Estudios Políticos del partido, dirigido por un antiguo colaborador y amigo, el licenciado Alejandro Carrillo, me invita a una reunión sobre el tema de la democracia mexicana. Y ahí ya suelto todo el paquete. Todo el paquete. Todo. Y termino diciendo, creo, poco parodiando a Neruda, aunque este sea el último discurso que yo diga. Viene el proceso. El día de ayer quedó de manifiesto que a todos los relatos que hemos leído sobre la transición le faltan huesos, porque falta la narrativa de la voluntad humana, que es la pasta misma de la política, la voluntad humana y la congruencia. No hubiera sido posible si no nos decidimos. Nuestro lema es tope donde tope. Y fuimos tope donde tope. Murió mucha gente, o se nos olvida también. Nosotros detectamos más de 460 muertos en esa época. Hicimos una lista bastante amplia, la mandamos a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dirigida por una mujer de Ohio, cuyo nombre no me acuerdo. Nancy Captor. La memoria funciona al segundo empeño. Bueno, el Frente Democrático se crea o se establece del modo más casual. Un Consejo Nacional del partido en el gobierno. Pocos meses después que yo regresara. Acudí en mi calidad de expresidente del partido del gobierno. Y por su lado acudió en su calidad de gobernador de Michoacán el ingeniero Cárdenas. Hacía pero muchísimo tiempo que no nos habíamos visto. Él salió por una puerta y yo por otra. Entonces le preguntó a la prensa que qué faltaba, etcétera, y dijo, ya era la víspera de la elección Salinas, que es el antipersonaje de la transición. ¿Sí? Y también su gran opositor. Entonces el ingeniero Cárdenas dijo, con una gran naturalidad, lo que debe acabarse es el dedazo.
gobernaba Miguel de Almeida. Y sale Muñoz Ledo por la otra puerta y dice, lo que debe acabarse es el dedazo. Excelsior y 1+1. Entonces le hablé a Cuauhtémoc y le dije, vamos a vernos. Pues aquí pasó algo. Y nos vamos a comer ahí en el sur. Y digo, bueno, vamos a juntarnos. Y desde ese día, a pesar de todos los problemas, no nos hemos vuelto a separar. Desde ese día. ¿Qué es lo que estaba en juego? Oh, no, compañero, mire. Compañero, le ruego su atención. Usted tiene todo derecho como ciudadano a intervenir en una asamblea deliberante. Pero hay un formato definido por los organizadores y todos tienen el mismo derecho que usted. Muchas gracias. La corriente sorprendió a todos, a nosotros mismos. De veras, no esperábamos una respuesta de esa envergadura. A propósito de los temas críticos y mal manejados de este último tiempo, fue una rebeldía de las clases medias primero, las vilipendiadas clases medias. Porque era la clase media de las ciudades, media modesta, que no tenía transportación porque tenía manera de manejarse por las rutas de la ciudad. Y fue el gran acto, fue el de la universidad. Fenomenal. Estaba en la explanada de la universidad llena, posiblemente 150,000 muchachos en la explanada de la universidad. Creo que hace así Amalia, porque Amalia vivió todo esto y quiero reconocerlo. Y quiero reconocer a Mariana Sáez y a Lorena Villavicencio, que eran dos muchachas de la Facultad de Derecho que organizaron un acto porque no nos dejaban entrar a los locales poniendo una cinta así, como si fuera un escenario teatral, ¿se acuerdan? Para que pudiéramos hablar, Ifigenia y yo. También les rindo el homenaje que merece. Bueno, había proyecto y había determinación. ¿Por qué? ¿Cuál es el momento histórico? Yo divido la historia contemporánea de México en ciclos y periodos. Se acababa un ciclo, se acababa un periodo y se estaba iniciando otro. Se acababa el segundo ciclo revolucionario y se estaba acabando el periodo neoliberal, o estaba comenzando el periodo neoliberal. Era Salinas el presunto candidato. Esa era la esencia del tema. A nosotros, sin conocerlo mucho, nos parecía claro que Miguel de la Madrid había abdicado. Miguel abdicó porque el gran personaje, primer personaje de la transición, es el terremoto de 1985. Ahí, por razones que no sé, porque yo conocí a Miguel desde la adolescencia, estuve planilla de la Sociedad como segundo vicepresidente encargado de las escuelas particulares, así como Sergio Pitol fue mi comisionario de Asuntos Culturales. Miguel se achicó. Miguel no entró, nunca lo fue en los premios de la facultad, pero tampoco lo conocíamos como un cobarde. Quizá era un cobarde de la secreta. Él pretextó que el plan B
previsto para terremotos implicaba la acción del ejército y que eso era peligroso para el país, pues se hubiera aplicado el plan A. Y el siguiente terremoto se vio que todo puede suceder con el heroísmo de la gente. Heroísmo que en el primer terremoto se dio por el nacimiento de los movimientos urbanos populares. Los movimientos urbanos populares fueron los que fundamentalmente emergieron junto a las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad existente, derechos humanos, feminismo, comunidad lésbico-gay, surgieron movimientos que estaban un poco soterrados y ahí estuvieron en la calle. Por eso digo que fue fundamentalmente un movimiento de clases medias. Ahora, ¿cómo llegamos más lejos? Llegamos más lejos porque la sociedad respondió y porque no apartamos el dedo del renglón. Ahora, para no alargarme mucho, esto es respuesta a lo dicho por Dante, hubo dos procesos que se realizaron por vías diferentes. El neoliberalismo se implantó y la democracia también. Fue como una concesión del uno al otro. Nosotros no pudimos impedir el gobierno de Salinas, no pudimos impedir el gobierno de Ernesto Zedillo, pero entre los dos hubo una especie de momento de gracia, esos que ocurren en la historia, que fue el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, creo que el 12 de marzo de 1997. Desde luego que el impacto del levantamiento zapatista fue terrible. El primero que nos buscó, Cuauhtémoc y a mí, o te digo, hablo primero con Porfirio y luego platicamos, fue Manuel Camacho, a quien tratamos mucho, con quien operamos el Frente Amplio, porque usted y yo, Dante, nunca fuimos antagónicos, siempre nos coordinamos de una manera u otra. No llegamos a asaltar el Banco de México por falta de tiempo. ¿Por qué se dieron los dos procesos en vías encontradas? Porque no pudimos parar el neoliberalismo, ni ellos pudieron parar el avance de la democracia. Claro, ese momento de gracia, siendo Jorge Carpizo el último año del gobierno de Salinas, secretario de Gobernación, habiendo sido rector de la universidad, habiendo sido el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo conocía bien, él pertenecía entre los discípulos del doctor Mario de la Cueva, digamos que yo encabezaba una organización y él la siguiente. Tuvimos un gran trato, lamenté mucho su desaparición. Era un hombre que discutía, no andaba, discutía, además le gustaba muchísimo la discusión. Y entonces iba cediendo porque era un hombre de razón. Recuerdo una escena, perdón, son trozos sueltos, pero sirven para precisar los hechos. Digamos, hay que crear un órgano electoral independiente. Primera tesis. La presidía el comisión, el secretario de Gobernación, la siguió presidiendo todavía hasta Chaufet, pero una composición distinta. No se había avanzado nada, porque nos habían prometido que eso se corregiría y no se había corregido. Entonces ustedes están en deuda. Nosotros vamos a una transición democrática. Y dijo Carpizo, a mí no me dijo eso el presidente
pues ¿qué le habrá dicho? Que nos toree. Ya estamos muy toreados, Jorge. Estamos muy toreados. Y la gente está muy brava. Entonces, ¿cómo? Un órgano electoral autónomo. ¿Cómo que autónomo? Con ciudadanos irreprochables. Alguien dice, creo que fue Ortiz Arana del PRI, dijo, no hay ciudadanos a prueba de balas, todos tienen interés. Y mis amigos del Partido del Trabajo se echaron su lomardeada y dijeron, todos responden a intereses de clase. Entonces, Ricardo Valero, a quien quiero también rendir un homenaje de amistad, y que era un poco mi consejero principal, mi compañero de ruta, nos fuimos a un lado y se le ocurre, vamos a darle un susto, Carpizo. ¿Cómo? A ver, ¿qué se nos ocurre? Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis González y González, Carlos Monsiváis, y llegamos con la lista. Díganos, Jorge, si estos son corrompibles. Entonces, con esa voz que tenía, casi de quejido, dijo, esto no es un comité electoral, esto es la República de las Letras. Pues nómbrelos. A todos los nombramos por consenso, a propuesta nuestra. Lo primero, Fernando Sertuche Muñoz, que acaba de morir. Presidente de la Junta Constitucional de Arbitraje, siendo yo secretario del Trabajo. Era un poder que yo respeté de la Junta. Cuidado. Yo siempre, de veras, era un hombre incorruptible, que murió ciego y sin un centavo, totalmente ciego y sin un centavo, hace 2 meses. Pepe Boldenberg, Santiago Krill, el escritor, el periodista Granado Chapa, Miguel Ángel Granado Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, el de entonces. Vuelvo a citar a Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Sobre todo José Agustín, con mucho respeto. Y así hicimos el lista electoral, que fue absolutamente ejemplar de su desempeño. Sin instrumentos, sin oficinas, sin dinero. Claro, ellos no contaban los votos. Desgraciadamente o afortunadamente, en la historia reciente del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros, eran y siguen siendo los que cuentan los votos. ¿Por qué? Porque hay maestros hasta el último rincón de la República. ¿Sí? Primero que penetre el país la cervecería Corona, luego el sindicato de maestros y luego el dolor de Vicente Fox, la Coca-Cola. Así es. Entonces, pero ejercieron una gran autoridad sobre el sistema electoral y creamos en el fondo un grupo de presión, una institución de presión, que fue perfeccionándose hasta la gran institución que es hoy. ¿Por qué digo que rutas encontrar? Porque con Zedillo logramos una suerte de modus vivendi. Ahí está la prueba, ustedes la vieron. Ernesto Zedillo Ponce de León, yo no lo sabía, había trabajado muy jovencito en la subsecretaría de la presidencia del CAFI titular, en el departamento de economía que manejaba un gran economista, Leopoldo Solís. Luego supe que muchos otros neoliberales habían trabajado ahí, pero yo no los había apoyado, no me les había dado chamba, bueno, eso no es garantía.
Y bueno, él había sido secretario de Educación. Y a sugerencia de nuestro amigo veracruzano, Fernando Gutiérrez Barrios, me dice, el secretario de Educación trabajó con usted y quiere platicar con usted. ¿De qué? Pues ya se comprometió a la descentralización educativa, que fue el gran proyecto del Plan Nacional de Educación. Y no le sabe cómo. Bueno, yo lo voy a platicar con él. Y fuimos viendo las formas de descentralización. No hay descentralización educativa si no hay mayor transferencia de recursos a los estados. Si no viven de prestado. Esta es la clave y no han querido. Una descentralización educativa requiere una revolución fiscal. Punto y aparte. Y por eso no le habían dado al clavo. Entonces había una buena relación personal. Él era un joven estudiante de Economía del Politécnico Nacional, que en sus fotos de juventud traía su morralito y sus mechas de un movimiento revolucionario. Bueno, es asequible. Entonces platicamos. En un día en la casa de su tío, que había sido arquitecto del Seguro Social, le dije, mire, Ernesto, aquí es muy sencillo. Usted está heredando el error de diciembre. Trae un paquete del tamaño del mundo, se va a FOAPRO. Necesita usted, hágalo con cuidado y no en defensa de intereses particulares, pasar dinero fiscal al sistema bancario, lo que se ha llamado el modelo japonés. Eso lo vamos a proceder en la calle. Bueno, nuestro líder tabasqueño López Obrador era el organizador de las protestas y yo el de las negociaciones. Era una buena división del trabajo. Bueno, él le sigue con la misma. Lo que pasa es que ya no tiene negociador y a él no le gusta negociar. Entonces, bueno, vamos a hacer una ruta democrática. Usted se compromete y nosotros no tenemos la posibilidad de echar abajo eso. Con manifestación en la calle no se ha granulado. Sin embargo, creamos un comité del grupo de la alianza mayoritaria de la Cámara de Diputados con Santiago, un diputado del PAN, me voy a acordar también del nombre, Ricardo Garza Sáenz. Hicimos un buen grupo que sí tuvo que ver en las negociaciones del FOAPRO. Bueno, entonces él concedió una reforma política de fondo, porque fue él. Bueno, no sabía derecho, ese era un problema para mí, y era después de las 11 de la noche. Yo llegaba a las 10 a Los Pinos, solito, debo decirlo, porque era algo muy... Luego se vería la opinión pública. Entonces, cuando yo le decía algo, sacaba una constitución, le dije, no, usted no sabe de eso, mire, se llama artículo 133, véalo. También si desde economía usted me ilustra, ¿no? Y fue bueno porque era terco, pero era un hombre de razón. Nada más una anécdota, si no nos vamos por veredas y no por caminos. Cuando la autonomía de la Ciudad de México, la capacidad de la conversión de Distrito Federal en Ciudad de México y la facultad de la ciudad de nombrar a sus propios gobernantes por elección popular y sobre todo lo que se llama la coexistencia de soberanías, es decir, que el que haya un Palacio Nacional y enfrente un palacio del ayuntamiento es perfectamente lógico, no se estorban, como en la capital de un estado de la Unión, pues hay el palacio del gobernador y enfrente está el palacio del alcalde. Pero le habían dicho que no, era una especie de tabú, de una verdad sagrada, pero sagrada del antiguo régimen. No habrá gobierno de la ciudad independiente porque ahí vive el presidente. Entonces le dije, bueno, hay varias soluciones.
Una, pues que se va usted a vivir a otro lado. Pero lo propuso Andrés Manuel. Y otra le dije, mire, se me ocurre la solución. Vamos a inventarle un Vaticano. Un Vaticano. Está el gobierno de Italia, está la alcaldía de Roma y hasta el Vaticano. Y nadie lo toca. Guardias suizos, no se los prometo, pero siquiera tlaxcaltecas. Textual, nada estoy inventando. Siquiera tlaxcaltecas. Bueno, le fue entrando. Debo reconocer a un hombre, el anterior jefe de gobierno de la ciudad, ahora experto en Minio Vital. ¿Cómo se llama? Óscar Espinosa Villarreal, que lo fui a ver. Su oficina estaba muy cerca de la que yo tenía en Veramendi. Y me dijo, pues tiene usted razón. ¿A poco? Porque dice Cedillo que no va a poder gobernar la ciudad, que se va a desmembrar todo. No, hombre, ¿a mí qué me da que un alcalde sea electo o que un alcalde sea nombrado? Es una forma de elección. No determina la conducta de las gentes. Y opinó firmemente con Cedillo en que la ciudad era perfectamente manejable con alcaldes electos y con autoridades electas por el pueblo. Y ahí se terminó el asunto. Bueno, esa es una de las variantes. Ahora, ¿a dónde llegamos? ¿Y qué quiero decirles en dos partes como mensaje? Uno, felicitarlos por haber escogido la divisa socialdemócrata, que yo llamo socialista democrática, porque la internacional, que es la segunda internacional todavía, se llama Internacional Socialista. Está formada por 134 partidos hoy, socialdemócratas, socialistas democráticos, laboristas y progresistas. Es el esquema. Y falta el 135. ¿Cuál será? Creo que estoy en su sede. Esa es otra penuria que describe las limitantes del antiguo régimen. A mí el presidente de la República, Echeverría, me había pedido que me vinculara con los socialdemócratas. Y vino a México Willy Brandt, y ahí hablamos, y luego fuimos invitando a otros. Olof Palme llegó, Suecia, luego llegó Bruno Kreisky, que incluso tenía un problema familiar porque una hijada suya se había casado con un chico mexicano y un drama tremendo. Vino Bruno, vino un militante que era líder obrero de Dinamarca, Anker Jorgensen, vinieron los de Noruega, Gro Harlem Brundtland y Smithson, vinieron a México y fueron viniendo los internacionalistas. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Desde luego, François Mitterrand no quiso venir entonces y yo le dejé la invitación. Se la mandé, yo lo conocía muy bien. Yo lo vi pocos días antes de su muerte en el entierro de Willy Brandt. Es una conversación alucinante. Entonces, él era el presidente, secretario general del Partido Socialista francés. Entonces, un día me llama el embajador de México en Francia, Carlos Fuentes, y me dice, oye, me habló el primer secretario del Partido Socialista francés, que está invitado a México, que tú lo invitaste. Pues yo lo invité, pero yo era presidente del partido. Él no sabe que eres secretario de Educación, no está informado de la política mexicana. Él dice que tú lo invitaste. Ay, señor presidente, porque es difícil que me acaba de hablar Fuentes de París y que yo invité a Mitterrand para un acto. Entro en la campaña de los Portillo, al que vinieron todos los demás. Pero como fue su campaña,
Pues como que usted también lo invitó, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya, usted hable con el presidente Echeverría, hable con el partido, y como secretario de Educación lo recibe y le da la vuelta al país. Estuvimos como 5 días. Bueno, y ahí hicimos un balance en ese viaje que está en uno de sus libros de memorias. Me quita el nombre, dice que soy el joven Andrés, porque dice que le espeté ideas tan radicales que no quiso hacerme daño. Bueno, yo siempre he sido radical, de fondo, y trato de no disimular. Para terminar, se fue creando un paralelo en América Latina. Él comisionó al mejor de mis amigos en Europa, que era Mário Soares, presidente 3 veces del Portugal, y Brandt nombró a Soares representante de los partidos europeos, y a mí, que no presidía ningún partido, pero como había presidido 2, pues podía presidir 10, él creía. Yo dije cuando ¿por qué no preside 3 partidos? ¿Cuál? El PAN. Dije, no doy el tipo étnico. Bueno, así transcurrió y nos vimos impregnados de ello. Buscamos en América Latina grandes personalidades, como Víctor Raúl Ayatorre en el Perú, como Gonzalo Barrios, que entonces presidía los ADECOS de Venezuela, y otros, para no mencionar, el Frente Amplio del Uruguay, Ricardo Lagos en Chile, Gustavo Pérez Boero, que manejaba un partido socialista en la Argentina, y Raúl Alfonsín, que era del Partido Radical, pero lo habilitamos dentro de la Internacional por decisión de Raúl. Entonces creamos también todo un universo de correspondientes en América Latina. Por eso me fue muy grato saber la decisión de ustedes de incorporarse a esta corriente de acción y de pensamiento que requiere también ser reforzada y remozada. Más a la izquierda, compañeros. Brandt decía, de los partidos de América Latina me gustan ustedes, que éramos el PRD de la Gran Lucha del 90, los de la Farabundo Martí y los sandinistas de entonces, porque en América el socialismo democrático debe ser más radical y estar en la frontera con los guerrilleros. Era su pensamiento y quizá tiene razón. Voy, por último, al agradecer esta presea, a afirmar que el hecho de que lleve el nombre y la efigie de Benito Juárez me conmueve. Tengo, como todos los mexicanos, aunque no siempre por las mismas razones, una fijación con la figura de 2 mexicanos, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Don Benito, decía Jesús Ureta, el príncipe de la palabra, que nos los trataban de secuestrar. Desde entonces la tradición secuestrada. Decía, los jacobinos lo deforman y los conservadores lo aniquilan. Rescatemos y defendamos la figura de Juárez. En un libro absolutamente inmejorable, don Daniel Cosío Villegas, que se llama La Constitución de 1850, y sus críticos sostienen la siguiente tesis. Justo Sierra y Emilio Rabasa, ideólogos del porfiriato, inventaron en un análisis falso de la historia que la Constitución de 57 no permitía gobernar. El ejemplo era Benito Juárez. De esta manera,
justificar la dictadura de mi conocido tocayo, con el cual, sin embargo, nunca llegué a platicar. Es la tesis. Es admirable, hay que leer este libro. Y dice, pues no es cierto. Juárez gobernó con lo que tenía. Él llega a la presidencia. Hay 5 años de democracia en México, dice él. 5 años que van de la República restaurada del 67 al 62, que es la muerte de Juárez. Los hay. ¿Por qué la acata la Constitución? Porque no la puede modificar. Había 2 especies de espada de Damocles en la Constitución del 57. Una, un sistema unicameral, que era particularmente peligroso, porque además la división entre puros y moderados, porque todo el mundo diría, pues todos eran liberales, qué chiste, no. Había los puros y los moderados. En la época de campaña, en la época de rescate de la República, Juárez había apelado a los puros, claro, pero en época de construcción necesitaba el apoyo de los moderados. Entonces no tenía mayoría en el Congreso, en la Cámara siempre. Muchas veces perdió las elecciones en el Congreso. Eso no se quiere entender. 2, el veto. No había veto. El presidente ejecutivo no podía detener ningún resolutivo, ningún dictamen, ninguna ley votada por el Congreso, que era la Cámara de Diputados. Entonces, sí es cierto que Juárez, a través de su ministro de Gobernación, que era Miguel Lerdo de Tejada, el hermano de Sebastián, sí quiso hacer un plebiscito nacional, porque no había recurso alguno para reformar la Constitución, pero desistió. Eso es muy importante, a consejo del propio Lerdo de Tejada, que le dijo, sería muy dudosa una consulta popular, no tenemos con qué hacer. Consejo que el mismo Lerdo de Tejada debería salir de su tumba y dárselo a nuestro actual presidente de la República. Decir que Juárez no gobernó con las instituciones es una mentira. Juárez fue un republicano, más que un liberal. La República es la casa de todos. La República invita al consenso. La República necesita serenidad. La República no puede estar sometido a vaivenes pasajeros ni a neurosis políticas. ¿Por qué el ciudadano jefe del Estado nos receta con un zocalazo la semana pasada, que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización? Algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura. Sabiendo además que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable ni irrepetible, y que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos meses, antes de que se cumplan 2 años. Viviremos entonces una gran oportunidad en la que estamos casi todos reflexionando. ¿Qué viene después? Se acaba un periodo neoliberal, no el neoliberalismo, se acaba un periodo de concentración de poderes. ¿Por qué caminos volveremos a instaurar la República? ¿Cuál será la función del Estado en un mundo globalizado
y dominado por la cibernética y las telecomunicaciones. ¿Cómo se organizarán los poderes públicos en un mundo que requerirá el concurso de los poderes subnacionales, de las regiones, de los estados y de los integrantes de la sociedad? Esa es la respuesta que debemos encontrar. El México que viene en un mundo globalizado. Esa es tarea de todos y para todos. Es la tarea de esta generación de mexicanos. Buena suerte. Qué gran historia, clase de historia nos ha dado Porfirio, su mente lúcida y brillante esta tarde con nosotras.